Para la gloria de Dios, después de unos días que hemos tenido intensos, después de unos días que hemos estado reorganizando las cosas, nos volvemos a encontrar en Tefilá Profético, gloria a Dios. Hoy tenemos un tema muy poderoso para todos nuestros hermanos que nos siguen y que se edifican a través de esta potente palabra, a través de esta potente plataforma. Quiero hacerles recordar que estamos en Arequipa. La congregación Embajada del Reino se encuentra en Arequipa, Avenida Daniel Alcides Carrión 217, La Pampilla, Arequipa. Muy bien, ¿cómo han estado mis amados hermanos? Voy a pedir a todos mis hermanos, por favor, que puedan compartir para que puedan más personas edificarse. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy poderosísimo. Pero antes les voy a pedir, por favor, que compartan. Acá yo puedo ver quiénes están compartiendo la transmisión y quiénes no están compartiendo la transmisión. Así que, por favor, les voy a pedir a todos los embajadores del reino que compartan esta transmisión, por favor. Buenas tardes a todos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones a todos, compártanlo. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, Dios eterno, Dios bueno, misericordioso, grandioso, te doy la gloria y la honra, Señor, por este día, por un nuevo tefilá. Sé que nos vas a hablar, sé que vas a instruir a tu pueblo, sé que hoy vas a hacer cosas grandísimas con nosotros, Señor, y todo lo que tienes preparado para este pueblo, Señor, vamos a recibirlo y vamos a impartirlo también. Gracias, Padre, que llegue a lo más profundo, a lo más largo. Estas ondas sonoras de impacto lleguen al corazón de todos mis hermanos y sean edificados esta mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Quiero saludar ya a todos que están conectados a esta transmisión. Hoy vamos a hablar acerca, ya habíamos terminado en realidad el Salmos capítulo 18. Yo pensé que lo habíamos terminado, pero no. Revisando ya los temas y los puntos importantes del capítulo 18, veo que ya hemos terminado. Ahora vamos a tocar el capítulo 19, Salmos capítulo 19. Obviamente hay mucho pan por rebanar en el capítulo 18, pero como les había dicho, son temas importantes, o los temas importantes son los que voy a siempre ministrar, ¿no? Enseñar y soltar para la iglesia de Cristo en general, especialmente para los embajadores. Pero hoy vamos a ver el Salmos capítulo 19. Este es un salmo escrito por David, muy importante, muy poderoso. Le he titulado Las obras y la palabra de Dios, pero también guardarnos, escúcheme bien, de las soberbias. Vamos a hablar hoy de las soberbias. Es un tema muy poderoso, son temas importantísimos, así que les voy a pedir que puedan acompañarme a la palabra de Dios. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos a ver del 1 al número 4, ya que en esta pequeña porción hay mucha revelación, hay mucha enseñanza en cuanto a la palabra de Dios, que es un tema que vamos a tocar, que vamos a ver y que es importante poder desatar. Recuerden, hoy vamos a hablar acerca de las obras y la palabra de Dios, pero con un subtema importante que tiene como título, ¿no? Guárdame de las soberbias. Ahora, vamos a ir viendo cada versículo, porque no quiero pasar nada, porque todo tiene una hilación perfecta, tiene una hilación
perfecta de cada versículo, y no quiero pasar de lado, desapercibido, cada parte de lo que vamos a ver aquí. Muy bien, de los versículos 1 al 4 habla acerca de las obras de Dios, escúcheme bien, y la palabra de Dios. Podemos entender algo, amados hermanos, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo el mundo, los cielos, las estrellas, los animales, la tierra, los continentes, los mares y todo lo creado por Dios fueron hechas por la palabra de Dios. La palabra es tan potente, la palabra es tan poderosa, la palabra es creadora, la palabra es formadora, la palabra es transformadora, la palabra es perfecta. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es Cristo Jesús, el verbo hecho carne. Poderoso. Por eso es que Jesús es la imagen del Dios viviente. Por eso es que cuando Jesús vino a la tierra, el verbo se hizo carne. El creador de los cielos, de la tierra, el creador de lo eterno, de lo inaudito, lo poderoso, lo increíble, vino a la tierra, ¿no? Lo que no se puede imaginar. La palabra de Dios se hizo carne. Ahora, dice el primer versículo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta palabra cuentan en el original hebreo es importante porque dice se están anotando. O sea, en los cielos se anotan las manifestaciones, el poder, la gloria de Dios. Los cielos cuentan de lo que Dios hizo. Cada una de las palabras, cada una de las cosas sobrenaturales que el Creador hizo, están siendo manifestadas a través del poder creador que se rodea, que nos rodea, que rodea al ser humano. Por eso cuando tú veas la creación, tienes que ver a Dios en la creación. Jesús habló poderosamente de esto. Por eso es que él usó mucha simbología, ¿no?, de los animales, simbología de los tiempos, simbología de los cielos, simbología del viento. ¿Por qué? Porque todo habla de Dios. Dios es un Dios que se manifiesta simbólica y proféticamente. Entonces, cuando tú ves las cosas, tienes que ver simbólicamente y proféticamente, porque todo lo que se está anotando en los cielos tiene un mensaje. Por eso es increíble escudriñar la palabra. O sea, no solamente decir los cielos cuentan la gloria de Dios, no. Los cielos han anotado. Hay una descifración, hay un código en cada cosa del cielo. Los profetas, los proféticos, la gente profética, la gente que conoce de Dios, sabe que nada es casualidad. Yo les quiero contar un testimonio en mis inicios como pastor. Me acuerdo mucho cuando Dios me levantaba o me enviaba a levantar obras de cero. Mi pastor me mandaba a levantar obras de cero. Hemos empezado de cero siempre. Hemos empezado con 0 personas, con 1 persona, con 5 personas, con 20 personas. Y me acuerdo la bendición de haber levantado una obra en un pueblito allá en el Cusco. Y eran personas que no querían el evangelio. Me acuerdo que yo oraba por esas personas, lloraba por esas personas, ayunaba por esas personas y evangelizaba bastante. Me gustaba evangelizar en los pueblos. Y me acuerdo que en ese pueblito que abrimos la obra, no habían muchas personas. Y yo en mi cansancio después, bueno, cansancio voy a usar, ¿no?, esa palabra, en mi tiempo, que me tomé un tiempo para poder descansar, me acuerdo que me senté al lado de un riachuelo.
Y las personas no querían recibir a Cristo, las personas se negaban, las personas rechazaban el Evangelio. Pero yo en ese pequeño momento, en esos minutos de descanso, después de haber evangelizado, tocado puertas, visitado personas, después de evangelizar, porque la obra habíamos empezado, me acuerdo que me senté al lado de un riachuelo y mis ojos fueron abiertos espiritualmente, porque en ese riachuelo no había absolutamente nada, no había nada, pero de la nada aparecieron tres pescaditos. Tres pescados, mis amados hermanos. Me acuerdo uno que era más o menos grande y habían dos pequeños. Y cuando yo vi esos pescados, o sea, literalmente el mundo espiritual se me abrió y el Señor me empezó a hablar a través de esos pescados, o sea, de una manera profética, simbólica. Y me decía el Señor: hijo, mira esos pescados, ¿qué ves? ¿Qué entiendes por esos pescados? Yo le dije: Señor, esos pescados representan almas y también representan la evangelización. Ahí el Señor me dijo: pescar no es fácil. Pescar toma su tiempo. Pescar, si no eres paciente, no vas a poder pescar ni un solo pescado. Pero quiero que mires que en este pueblo, no importa que solo haya 3 pescados o haya un pescado con sus hijos, pescaditos. Tú tienes que saber que por más que sean pocos, yo tengo aquí pescados. Tengo aquí gente que me va a amar. Tengo aquí gente que va a conocer la palabra de Dios. Y necesito que seas paciente, necesito que seas perseverante, pero sobre todo entiendas que aquí sí hay almas, aquí sí hay pescados, aquí sí hay gente que está esperando que tú vayas y los pesques. Esto es increíble y es muy poderoso, porque ese día yo me acuerdo claramente que me quebranté porque fue un momento en mis inicios muy bonito, porque no veía resultados de que las almas venían. Yo venía con todas las ganas, venía con todo el ímpetu, con todas las fuerzas, pero no habían almas, y las que habían eran muy pocas. Desde ese momento empezó a venir almas a la iglesia. Me acuerdo que vino una persona, una mujer totalmente enferma, flaca, delgada, porque tenía una enfermedad. Me acuerdo que esta mujer decía: pastor, se me mueve mi barriga. Se mueve mi barriga. Me acuerdo que esta mujer tenía 2 hijitos. Después de la visión del pescado con sus dos pequeños, vino esta mujer. Y esta mujer estaba enferma, como les estaba contando. Y dice que literalmente su estómago se movía, y que se movía una culebra dentro de su barriga. Y literalmente podías ver cómo su estómago se movía, o si tú ponías tu mano en su estómago, se movía esa serpiente. Esto fue tremendo, fue poderoso, porque esto me llevó a creerle a Dios, a orar, y estas almas se convirtieron a Cristo. Me acuerdo que oré por ellos, no tenían ni fuerzas, esta mujer no tenía ni ganas de vivir, ya no sabía cómo sostener a sus hijos, pero yo oré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para la gloria de Dios esa mujer se sanó. Ya la serpiente no se movía en su estómago. Y me contaba, solamente por un detalle, pienso que hay alguien que tiene que entender, esta mujer me decía: esta serpiente me entró en un día de Cruzvelacui, me dice. Asistí a una fiesta pagana llamado Cruzvelacui, y en esa cruz, después de comer esa comida, esa serpiente entró a mi vientre. Desde ese día me aparecen granos, estoy flaca, no tengo ganas de comer, no tengo fuerzas. Pero desde que has orado por mí, pastor, tengo ganas de venir a la iglesia. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es lo más poderoso? Que esta hermana, después vinieron más personas. ¿Cuál es lo poderoso de esta hermana? Que empezó a limpiar la iglesia. Esa pequeña habitación donde habíamos levantado la iglesia, empezó a barrerla, empezó a limpiarla, empezó a trapearla, y empezó a tener fuerzas, empezó a servir a Dios. Y me acuerdo que esta mujer fue tan grata con Dios
que venía tempranito a limpiar la iglesia, tempranito, y cada día fue sanada hasta que se bautizó. Su semblante cambió, su vida cambió, empezó a tomar un poco de fuerzas, de grosor físico. Ya tenía fuerzas, ya trabajaba, mis hermanos. Ya su rostro se había limpiado, ya no tenía granos y se sanó por completo. Hermanos, Dios nos habla muchas veces proféticamente y simbólicamente a través de animales, de objetos, de los cielos, de las nubes, de las estrellas. Cuando tú te sientas desamparado, triste, abandonado, mira el cielo, mira la creación, mira, Dios te está hablándote. Dios tiene un mensaje para tu vida. Las cosas no son fáciles. Después que esta mujer se sanó, me dijo: pastor, gracias, estoy sana, estoy fuerte, necesito trabajar para mi hija. Me han propuesto un trabajo lejos y necesito irme, pastor. Y me acuerdo que oré por ella y la bendije y se fue. No sé qué será de su vida, no sé dónde estará, pero ¿sabes qué? ¿Con qué me quedo? Y la gratitud a Dios y el gozo con Dios es que todas esas cosas, todas esas experiencias, todas esas veces que he abierto iglesia, no sé cuántas veces he abierto iglesias para la gloria de Dios, pero todas las veces que he abierto una iglesia he conocido gente que realmente vale la pena invertir tu tiempo, tu dinero, visitarlas, orar por ellas, que se sanen, que se restauren. Eso. Y solamente le pido a Dios que me dé la vida, me dé más vida para seguir haciendo su obra. Porque no hay más gozo que hacer la gloria de Dios y servirle a Dios. Fue tremendo, tremendo. Y yo bendigo la vida de todos aquellos que han servido y sirven al Señor. Sirven y han servido al Señor. Muy bien. Entonces estábamos hablando acerca de la palabra de Dios y estábamos viendo cómo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta palabra cuentan está hablando que fueron anotados, descritos, están, ahí está la palabra de Dios, ahí está la persona de Dios. Hay un mensaje de Dios en todo lo creado por nuestro Señor. Y dice: el firmamento anuncia. Esa es la palabra anunciar, es proclamar en alta voz. Imagínate. Habla, grita, Dios mío, sobre la obra de sus manos. Un día emite palabra, al otro día una noche, a la otra noche declara sabiduría. La palabra de Dios está en los cielos. Por eso que siempre digo que Dios ya no juzga, sino la palabra nos juzga. Y esta palabra viene a nosotros imponiendo sabiduría, poder. La palabra de Dios está en los cielos, mis hermanos. Solo hay que prestar atención y estar atento a lo que Dios tiene para con nosotros. Ahora, no, ¿por qué muchas personas no escuchan la palabra de Dios? Porque no están atentos. A veces para prestar atención al Señor tenemos que concentrarnos, ¿no? Eso lo he dicho en algún momento. Tenemos que enfocarnos en Dios. Yo pienso que Dios, les voy a dar un ejemplo. En el matrimonio, algunas oportunidades, mi esposa me decía: préstame atención. Gracias, amor. Y es que hay que enfocarnos. Ya algunos hermanos están riéndose porque dicen gloria a Dios. A veces somos poco atentos, ¿no? Somos desatentos. Y hay cosas que realmente uno necesita pararse con su esposa y dialogar y prestar toda la atención posible para poder organizar y tomar decisiones. A veces Dios es más real que una persona. A veces Dios merece mayor atención. A veces Dios solamente quiere que te calles y escuches para que oigas su voz. Las cosas
son muy poderosas cuando nosotros disponemos nuestro corazón para oír a Dios. Claro, el espíritu, las palabras son espíritus, o sea, están flotando por los aires, van volando como el viento. Por supuesto, por eso es que dice la palabra en Efesios capítulo 1 que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales, celestiales. Porque en el mundo espiritual están las bendiciones. ¿Y cómo es que se desatan a nuestro momento? Con la fe, con una palabra también. Por eso que la palabra, el dabar de Dios, que está hablando la Biblia, el dabar, o sea, la revelación, la palabra revelada, es cuando tú coges esa palabra que estaba ya diseñada y viene a ti y obedeces, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué más dice? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Increíble, mira, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Por qué? Porque es espiritual. O sea, un carnal no va a entender las cosas espirituales. Pablo mismo lo dijo. Imposible. No, o sea, la carne es carne. Jesús también lo dijo. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, si tú quieres entender a Dios, que es espíritu, tienes que conectarte y ver y entender espiritualmente. Es por eso que la gente que es carnal ven los problemas de una manera carnal, no ve de una manera espiritual. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas espiritualmente. Y eso es muy importante, eso es muy poderoso, es necesario. Nicodemo veía las cosas carnalmente, Jesús veía las cosas espiritualmente. ¿Tú cómo ves las cosas carnalmente o ves espiritualmente? Por ejemplo, tus problemas son espirituales, no son carnales. Son espirituales, lo espiritual gobierna, lo espiritual domina. Entonces no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque está ahí en los cielos. Hay de un día a otro, esta palabra que dice un día emite palabras, está hablando de un día a otro. O sea, el tiempo de Dios, el Kairos, que es un tiempo perfecto, puede soltar una palabra que te puede transformar la vida de un día a otro. O sea, Dios empodera a la gente por una palabra. Dios cambia a la gente por una palabra. Por eso, nunca menosprecies la palabra de tu profeta, de tu pastor. ¿Por qué? Porque esa palabra te va a empoderar. No importa lo que creas, lo que pienses. Si tú obedeces, vas a ser bendecido. Entonces, la voz de Dios está en las aves, en los pájaros. Y qué lindo testimonio me ha hecho recordar la palabra de Dios, porque puedo ver que Dios es poderoso, que Dios siempre quiere usarnos, porque Él tiene un propósito para todos nosotros. ¿Qué más dice? Por toda la tierra salió su voz, ahí está, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué tremendo, tremendo. ¿Qué dice Pablo? Que la palabra no puede estar presa, no va a estar presa. En la pandemia fue el momento cuando más se predicó, aunque no hemos salido. Increíble. La palabra no está presa. Ahora, si tú no quieres ser la boca de la palabra de Dios, está bien, pero va a levantar Dios a los burros o a las piedras para hablar, pero que la palabra de Dios se va a hablar. Necesitamos hoy más gente profética que entienda lo espiritual para hablar lo espiritual a lo espiritual, pero a través de nosotros. Crear lo espiritual crea lo material. ¿Cuántos quieren ser la voz de Dios? Ahí tú levanta tu mano. Yo quiero ser la boca, la voz de Dios. Entonces, la palabra es importante. Dios quiere usarte para predicar su palabra. Siguiente. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y
como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Bueno, el tálamo es la cama nupcial, ¿no? El momento, ¿no? Del matrimonio, de la unión conyugal. Ahora, sigue hablando de la gloria de Dios, sigue hablando de cómo el sol, mira, el sol, para que pueda también dar un mensaje. O sea, todo habla acerca de la gloria y la persona y el poder de Dios. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Claro, nada. Tremendo. Así es la palabra de Dios. Así son las obras de Dios. ¿Cómo creó Dios el sol? Increíble. Y que el sol está determinado y ordenado por Dios en su poder, en su magnificencia. Eso es muy poderoso. Vamos a seguir un poco porque más abajo está el tema importante. La ley de Jehová es perfecta. Aquí está la palabra de Dios, que convierte el alma. Aquí la palabra ley no es ley. Es por eso que el ser humano, los cristianos, rechazan esta palabra porque no entienden. Se nota como una imposición. Pero quiero decirles que la palabra ley, en realidad en el hebreo, es instrucción. Es instruir. Porque nos hemos corrompido. Nos hemos alejado. Por eso que santidad también es apartarse para Dios, ¿no? O sea, dejar el mundo, dejar el pecado, dejar la manera pecaminosa de vivir y apartarnos para Dios. Entonces, la ley, aquí esta palabra ley no es ley, sino es instrucción de Jehová, es perfecta. Que convierte el alma, por supuesto. Acá vamos a ver algunos aspectos de la palabra de Dios y de Dios. ¿Qué beneficios nos da la palabra de Dios? ¿Qué beneficios hay para nosotros? La ley de Jehová es perfecta, o sea, la palabra de Dios es perfecta. La instrucción de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No hay nada, no hay nadie. El único que puede cambiar corazones es la palabra de Dios, es Jesucristo, es Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, Dios mío, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es muy poderosa. A mí me gusta, es como un alimento. He aprendido a poder escudriñar e impartir de la palabra de Dios. Miren cosas poderosas como estamos aprendiendo esta mañana. Como la palabra de Dios, la instrucción es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, o sea, todo lo que habla Dios, todo lo que hizo Dios es fiel. Y esto hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, o sea, todo es para bien, que alegran el corazón. Los preceptos, o sea, son, mira, ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicios. Son deseables, más que miel, dice, y que el que destila del panal. Qué increíble es la palabra de Dios. Qué increíble es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Claro que sí. En guardarlos hay grande galardón. Guarda toda la palabra de Dios y vas a ser libre.
salvo, sano, restaurado. Y esto es muy importante, por eso que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. La Biblia es buena, la iglesia de Cristo es buena, Jesucristo es bueno, no es malo. A veces hay gente que rechaza la palabra de Dios, es que su conciencia está cauterizada. A lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo. Increíble. Yo tengo una pregunta. En medio del caos del hombre, en medio del caos de la humanidad, la palabra de Dios es lo único que nos va a salvar y nos va a librar de toda maldad. Lee tu Biblia. Agarra, cómprate una Biblia. Yo tengo mi Biblia, mire. Compra tu Biblia. Escudriñala así como te estoy enseñando. Los salmos son poderosísimos. No solamente son canciones, son testimonios, revelación tremenda, porque David era un profeta de Dios. Él sabía que la palabra de Dios es poderosa. Él sabía que hay mensajes en el cielo, mensajes en la creación, mensajes en los animales, mensajes. Dios te quiere comunicar contigo. Abre tus ojos espirituales y vas a ver a Dios, te vas a encontrar con Dios. Eso es número 1. Número 2, lee la Biblia, cómprate una Biblia, escudriña la Biblia, léela, congrégate y tu vida va a ser transformada. Tu alma va a ser perfecta, se va a convertir. La palabra de Dios te va a hacer alguien sabio. La palabra de Dios te va a hacer recto y te va a alegrar el corazón. La palabra de Dios te va a alumbrar los ojos. El temor a Dios te va a permanecer para siempre. Los juicios de Dios te van a ser justos contigo. Todo esto tienes que desearlo como la miel. Y dice, tu siervo además amonestado con ellos. Nos amonesta la palabra de Dios. No, a veces no aceptamos, es dura, es difícil. Pero cuando obedeces, cuando aceptas, tu vida va a ser una gran bendición, hermano. Y dice, en guardarlos hay grande galardón. O sea, premio. Hay premio, mis amados hermanos. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí, desde el versículo 12 al versículo 14, vamos a hablar para entender después lo que en realidad nosotros debemos cuidar, guardar, proteger y limpiar nuestro ser. Ahora, vamos a leer. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Voy a repetir el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No voy a repetir. ¿Quién podrá entender sus propios errores? O sea, alguien que no está limpio, que no conoce a Dios, tiene una conciencia cauterizada. Eso ya he enseñado en un momento. O sea, ¿qué es tener una conciencia cauterizada? No saber discernir lo bueno de lo malo. Y el mundo está por eso perdido. Ahora, aquí el Salmo dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, a veces no somos capaces ni de corregirnos, ni de entender. Es más, el orgullo y la soberbia dice que, no, así soy yo, así Dios me hizo. Así soy, así Dios me hizo. La palabra original de aquí en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? En el original hebreo, escúcheme bien, es poderoso. ¿Por qué? Porque es bin, así se dice, B-I-N, que es separar mentalmente. Tremendo. Separar mentalmente. O sea, hay que separar mentalmente. O sea, hay que reconocer nuestros errores. Pero no vamos a poder reconocer nuestros errores si no escudriñamos la palabra de Dios. ¿Qué más es? Es decir, entender. O sea, esta palabra es entender. ¿Qué más? Considerar,
darse cuenta, discernir, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente. Y la palabra clave aquí es discernir, percibir. O sea, está diciendo, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Por eso es que muchas veces necesitamos un mentor, un padre espiritual. Cuando no hay paternidad, se equivoca la gente. Cuando no hay un pastor quien te corrija, quien te diga, no vas a darte cuenta. O sea, yo conozco cristianos de 80 años en el evangelio y cometen errores y creen que están bien y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra. Peor, no obedecen ni tienen pastor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora tú tienes que orar y decirle, Señor, líbrame de aquellos que me son ocultos y no puedo ver. Yo aprendí algo importante, se llama el punto ciego. El punto ciego es aquel punto que tú no vas a ver. Por eso que hay que ser humildes. El soberbio nunca va a aceptar que tiene un error, que se equivocó. O sea, tú tienes que aprender a entender que el humilde siempre tiene la opción de error. No porque se va a equivocar, sino porque Dios tiene que librarte de caer en soberbia, altivez y en orgullo, y que ese pecado te haga tropezar más. Por eso los humildes siempre dicen, meditan en sus caminos y meditan cuando alguien le dice algo. O sea, no dicen, ya sé, no me digas, no. Escuchan. No importa quién te diga algo, no importa quién es esa persona. Lo importante es que el humilde escucha, pregunta. Yo siempre le digo a los hijos espirituales, no pretendas que sabes, no digas que sabes, no supongas las cosas, pregunta. Y eso es importante. Versículo 13, y aquí está la clave de este tema, porque la única manera de ser perfectos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y perfecciona nuestros caminos. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Dime que dice en soberbias, ojo, dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. Por eso, mira, esto es increíble. Es increíble. La gente soberbia tiene argumentos. Creen que saben, creen que está bien. Por eso les estoy enseñando hoy. No tengas argumentos. Hay cosas que uno no ve, no ves. No lo podemos ver todo. Por eso que es importante escudriñar la palabra para ver lo que no podemos ver solos. Solo a través de la palabra vamos a poder ver el punto ciego que tenemos. Voy a repetir. Solamente a través de la palabra y el Espíritu Santo vamos a ser capaces de ver nuestro punto ciego. O sea, aquello que nos es oculto. Y eso es muy poderoso. Ahora, si Dios te pone un mentor, un padre espiritual, gloria a Dios. Y debe decir gloria a Dios. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Mira, ahora esta palabra soberbias es importante. ¿Por qué? Porque nos habla que hay diferentes soberbias. Tremendo. Hay varios puntos que tenemos que cuidar, ¿no? Porque ahora en el original hebreo esta palabra soberbias es set con Z-E-D, que significa arrogante, presunción, soberbia, soberbio. Adjetivo que significa orgullo, arrogancia. Esto tiene una
conexión directa con el pecado. También nos compara y nos describe con los impíos. O sea, un impío, su mayor característica es que es soberbio, arrogante y es orgulloso. Pero un cristiano ya no puede ser así, ya no puede vivir así. Tiene que ser humilde. El Sed describe al orgulloso, quien va a ser juzgado por Dios. Y eso es muy importante. Dios va a ordenar a los impíos. En este caso, va a ordenar a sus hijos, al pueblo que está en tinieblas y está en orgullo y en soberbia. Es un pecado. Ahora, esta palabra, que no se enseñoree de mí, dice, miren cómo la palabra dice aquí, preserva también a tu siervo de las soberbias y que no se enseñoree, dice, que no se enseñoree de mí. Esta palabra enseñorear es poderoso, importante, porque, bueno, en el hebreo es mashal, que significa gobernar. Gobernar, apoderarse, dominar, enseñorearse, gobernar, regir, reinar, tener dominio. Estas soberbias toman cautivo al hombre, se enseñorean, los cautivan. Y es muy tremendo, porque los gobierna. No permitas que la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia te gobierne. A ti te debe gobernar Cristo Jesús. A ti te debe gobernar Cristo Jesús y su palabra. No la soberbia, el orgullo, la altivez. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Tremendo, tremendo. Seré íntegro. Entonces, la integridad tiene que ver con que no te gobierne la altivez, la soberbia y el orgullo. No te puede gobernar, tienes que vencer. Y esta es una lucha constante, hermano. Es una lucha constante. Va a aflorar de ti en el momento más fuerte, de más presión, en el momento de confrontación, en el momento de tus errores. Y tienes que ser humilde para que no te enseñoree y no reacciones, no te gobierne y no reacciones. No sea tu Señor y reacciones, sino seas humilde, seas del pueblo de Dios, seas su hijo. Entonces, cuando tú gobiernes esa parte de tu vida, cuando tú te quedes callado, cuando te tengas que quedar callado, cuando te estén haciendo daño, cuando esté pasando algo, seas humilde y aceptes el trato de Dios. Jesús decía, sed como yo, manso y humilde. ¿Por qué Jesús fue manso y humilde? Porque se dejó tratar por Dios. No le argumentó, no le dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Acaso si así somos, así es la gente? Pero nosotros no tenemos que ser así. Ahora, esta palabra ser íntegro es tamam, T-A-M-A-M, que dice completo. Tremendo, completo. No solo el concepto íntegro no se entiende, completo. En realidad, la altivez, la soberbia y el orgullo te apartan de Dios, te desfiguran. Mira, te voy a decir algo. Cuando Dios ve altivez, soberbia y orgullo y arrogancia en uno de sus hijos, Dios hace así, ¿cómo estoy viendo al diablo otra vez? Por eso que es el pecado más terrible. Por eso que es el pecado que endemonia, que apodera, que domina. No están endemoniados. Dios, líbranos. No. ¿Cuántos pueden decir, Señor, líbranos de las soberbias? Porque cada vez que tú te comportas así, está viendo a ti
en ti el diablo. Ese fue el primer pecado que amaneció, que afloró, que apareció en el cielo. Y es un pecado que Dios desechó por completo. En el cielo no hay rebeldía. En el cielo no hay soberbias. Las soberbias, como dice aquí. Entonces esta palabra tamán significa completo, completar. ¿No? Acabar. Miren cómo significa acabar. Por eso que estaba diciendo, cuando nosotros respondemos o vivimos con soberbia, orgullo y altivez, nos parecemos más al diablo que a Dios. Pero cuando somos humildes, mansos y humildes, la obra se está acabando. La obra se está terminando en ti. La obra se está terminando en ti. Dios está siendo perfeccionado en tu vida. Y Dios nos llama a la perfección. Dios nos llama a ser la imagen de Cristo Jesús, como la imagen, como su Hijo. Acabar, concluir, consumir, cumplido. Completar, verbo que significa completar, terminar, concluir. Ay, qué lindo, qué linda palabra. Y estaré limpio, dice, de gran rebelión. No sé cómo estás viviendo, hermano. Y la mayor característica de un hijo de Dios es manso y humilde. Medita en tus caminos, medita en tus palabras, medita en tus actitudes, porque hay actitudes de soberbia, altivez y orgullo. Hay ojos altivos también, ojos orgullosos, reacciones soberbias. Lo importante es que tú te des cuenta y no reacciones así, y rechaces y renuncies y seas humilde. Por eso que la palabra de Dios nos llena de todo eso. El primer diagnóstico de un soberbio es que tiene argumentos. No medita en lo que le dicen, no medita en lo que dice la palabra. Simplemente se autocomiseración. Es un demonio, pues. Los argumentos son demonios. Son soberbia, orgullo, altivez. Eso es muy importante. Y dice, y estaré limpio, estaré limpio. Estaré limpio, dice, estaré limpio. Ahora, esta palabra en el original hebreo significa estaré limpio, significa qué poderoso. Napah, N-A-P-A-H, ser limpio, estar desnudo, esa es la palabra clave, es decir, extirpado, verbo que significa ser libre, ser libre, ser puro. En el original, este verbo significa ser vaciado, desnudo, vaciado, limpio. Entonces, que no se enseñe de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio, o sea, vacío. Qué poderoso. No es solamente limpio porque uno está sucio, sino vacío. Qué poderoso. Ser libre, desnudo y limpio y vacío de gran rebelión. La rebelión es curiosa, ¿por qué, hermano? Porque es una maldad aparte del pecado. Dice que hay que pedir perdón de pecado, de rebeldías, rebelión,
y de iniquidad. Son cosas, son maldades que hay que pedir individualmente perdón a Dios. Y las rebeliones se van almacenando en nuestro cuerpo. Por eso que tenemos que autoliberarnos, tenemos que cambiar, tenemos que ser libres de la rebelión, porque la rebelión va cargándose en nuestro ADN, va almacenándose en nuestro cuerpo y nuestro ser de maldad. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Redentor. ¿Quién será nuestro redentor? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es el que nos limpia, el que nos perdona. Si tú has tenido actitudes de altivez, soberbia y orgullo, es que todos hemos caído en ese pecado. No hay nadie aquí que pueda tirar la piedra y pueda decir, no, yo sí soy así, estoy limpio de... No, todos, absolutamente todos. Y ese es un proceso, por eso que dice que la palabra es perfecta, nos convierte el alma, nos da testimonio, el testimonio es fiel, nos hace sabios, ¿no? Nos sale del corazón los mandamientos, alumbra nuestros ojos, nos da sabiduría, los juicios de Dios son justos, ¿no? Todo esto nos amonestan y nos dan, nos hace entender nuestros propios errores, nos libra de toda maldad, de toda soberbia, ¿no? Y todo esto solamente es gracias a Jesucristo. Él pagó todo esto en la cruz, pero todos tenemos que ir madurando y entendiendo. ¿Cómo tú reconoces a un cristiano maduro? A ver, quiero que se pongan a pensar. ¿Cómo tú reconoces a un cristiano maduro? No por los años que esté en la iglesia, ni porque predica bien, ni porque habla bien, ni porque enseña. Tú vas a conocer a un cristiano maduro por las soberbias. Por las soberbias. Por la altivez, el orgullo, la arrogancia. Por eso vas a conocer a un cristiano maduro. Los que ponen argumentos, los que discuten, los que pelean su causa, los que no obedecen, los que están discutiendo, los que acusan. Claro, dice orgullo es contrario a obediencia. Claro, por eso que la obediencia viene por simplemente hacerlo sin cuestionar. Pero ¿qué hace el cristiano hoy día? Cuestiona todo, analiza todo. Yo hace poco a unos jóvenes de la iglesia les dije, y es que esto va por niveles, esto va por niveles. O sea, cuando uno empieza a pastorear a una persona, no le puede imponer la palabra de Dios por más justa o por más correcta que esté tu dirección como pastor. O sea, uno tiene que tener sabiduría y pienso que también tiene su tiempo para que esa persona pueda entender. ¿No? Por ejemplo, debería ser al inicio, es que esto se opera, debería operarse así. Lamentablemente no se puede operar así. ¿Por qué? Porque los que vienen a la iglesia, peor los que ya tienen malas experiencias, van a refutar, van a argumentar, van a pelear la dirección de Dios o la palabra de Dios. Por eso es que también hay que tener sabiduría. Hace poco unos jóvenes, a unos hermanos de la iglesia, les decía, cuando uno viene primero a la iglesia, les sugiere, ¿no? Le da un consejo. Y está bien. Y algunos lo toman y otros no lo toman. Porque lo toman bajo su perspectiva humana, bajo su concepto mundano, bajo sus creencias mundanas, babilónicas, bajo su pecado y su maldad. Entonces, algunos toman y algunos no toman el consejo pastoral, pero ese es un nivel. El siguiente nivel, hay que decirle que no solamente considere o para tomar una decisión, informen, ¿no? Porque hay gente que toma decisiones e informan. Pastor, me estoy yendo de viaje y le va mal. ¿Y por qué le fue mal? Porque solo informó.
porque no consultó, porque no preguntó, no dijo, ¿estará bien, Señor? Dale una palabra a mi pastor para que me ayude, para que me guíe. Yo les decía, cuando uno es hijo y es humilde, todo lo que su padre espiritual, todo lo que su mentor le dice, viene de Dios. Por eso hay que conocer a sus pastores. No todos los pastores son iguales. Tú tienes que darte el tiempo y la dedicación de conocer a tu pastor, si es de Dios o no es de Dios. Y sabes que Dios habla a través de él o no habla a través de él. Pero te voy a dar una sabiduría, una revelación mayor. Si tú de corazón íntegro te entregas a Dios y estás bajo una cobertura y una paternidad, créeme que Dios te va a hablar sí o sí, sin error, porque no es el hombre que va a hablar, es Dios que va a hablar. Y la autoridad, por lo tanto, la responsabilidad cae sobre esa persona. Por eso decir padre espiritual, soy tu padre espiritual, soy tu pastor, no es cualquier cosa. No es para que te sigan, es responsabilidad de un alma. O sea, un alma se puede echar a perder por un mal consejo. Por eso yo confío plenamente en el consejo del Espíritu. Por eso que Jesús es consejero, admirable, consejero, Dios fuerte. Uno de los puntos o uno de los 7 espíritus es el espíritu de consejo, que está englobado en el Espíritu Santo, obviamente, pero es el espíritu de consejo. Claro que sí. Entonces la autoridad implica también responsabilidad. Por eso que hay que ser sabios y conocer. Por eso que los consejos siempre vienen por la palabra de Dios. Si hay alguien que te dice algo y no te dice con la palabra de Dios, no lo tomes. El consejo viene con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría, es perfecta. Ahora, es importante que entiendas que todo esto se engloba en Jesucristo. Ahora, esta palabra, por ejemplo, roca mí, mi redentor mío, es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero en el original hebreo, escúchame bien, es Gal, G-A-A-L, raíz primaria, redimir. Es cercano, comprar, defensor, libertar, librar, redentor, redimir, rescatar, vengador, verbo que significa redimir o actuar como pariente redentor. Entonces, la palabra de Dios es muy poderosa. Bueno, pienso que el pueblo de Dios ha sido edificado de una manera muy poderosa, gloria a su nombre. Una vez más lo repito, ¿quieres conocer a un cristiano maduro? Mira la soberbia, las soberbias, ya saben que hay soberbia. Esto se podría traducir como el orgullo, la altivez, la arrogancia. Y a veces los pastores son los más soberbios, o somos los más soberbios. Y hay que cuidar, hay que ordenar, ¿no? Porque son puntos importantes que quizá en otro momento voy a tocar, no en los tefilas, pero en una enseñanza extra. ¿Qué cosa, por ejemplo, es la altivez? ¿Quiénes son los altivos? Y esto cae mucho en las autoridades espirituales o los líderes de la iglesia, ¿no? Líderes pequeños y líderes grandes. ¿Quiénes son los altivos? Los ojos altivos o los altivos son gente que se ve más alta que todas las personas. Se ve mejor que otras personas. Se ve mejor que otros pastores. Se ve que es mejor que otros líderes. Dice, sin mí no avanza. Si yo no estaría acá, el pastor no podría.
yo soy el cantante vocalista número 1, si yo no estoy no funciona esto. El altivo se ve y se siente mejor que todos. Por eso que les decía, y esto abarca, miren, todas las áreas, todos los niveles, todos los puntos del cristianismo. Desde entre cristianos se creen más ricos, más inteligentes, mayores que otros, más altos que otros. Después los líderes, entre líderes hay una competencia. Entre pastores, otros son más altivos, ven a los otros pastores, los menosprecian, ¿no? Los ven desde una perspectiva más pequeña, menos importantes, menos sabios, menos conocedores. Yo soy más que ellos, yo tengo más dinero, yo tengo más congregación, yo tengo más almas, yo tengo más ovejitas, yo tengo más pescaditos. Esos son los altivos. Por eso que el Altísimo es lo más alto, es lo más alto. Nadie puede ser más alto que el Altísimo. Y las soberbias describen al mismo Satanás. Satanás, Lucifer, él decía que él quería poner su trono más alto que el trono del Altísimo. Imagínate. Qué poderoso, qué tremendo, qué locura. Ser más alto que el Altísimo. Pero así era el diablo. Y eso es, ahí hay que, por eso le digo que la madurez espiritual de un cristiano es las soberbias. Las soberbias lo gobiernan, como habíamos aprendido, las soberbias se enseñorean de la gente, los gobiernan, los someten. ¿Y has visto pastores soberbios, altivos, orgullosos? Pero tenemos que meditar todos en estos caminos. Yo sé más. Bueno, toda la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a hacer entender. Y pienso que es un día de reflexión muy poderoso, muy importante. Gracias. Ya estaremos hablando después. Por ejemplo, el orgulloso es alguien que no necesita de Dios, solo necesita de Él. No se cree más que todos en su corazón. Es más independiente. Por eso es que no necesita ni de Dios. El orgulloso se cree mejor que todos interiormente, en sus pensamientos, en su corazón. Y no busca ayuda, no necesita de Dios. Y cuidado con eso. Ese es el orgulloso. Así que oramos para que el Señor tenga, a través de esta palabra, traiga arrepentimiento, conversión y madurez sobre tu vida. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Te bendigo, Señor. Sé que haces cosas grandes con nosotros. Te pido que llegues a más almas. Libéralos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Libértanos, Espíritu Santo. Derrama de tu sangre en cada corazón que haya escuchado esta potente palabra. Gracias al Señor por este tiempo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, amados embajadores. La paz de Dios esté con ustedes. Hoy viernes tenemos la escuela de Pan de los Hijos, así que los espero 7 de la noche en el local de la embajada. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones. Así me despido. Bendiciones a todos.